hasta el 14, pero bueno, vamos a ponernos de pie y abrir en el libro de los Hebreos, capítulo 1. Vamos a ir estudiando lentamente el libro de los Hebreos. Muchos me han dicho eso, a los nuevos que están aquí, que no están acostumbrados a la enseñanza exposicional. Me han preguntado si estoy bien, qué me pasa. No, hemos hecho esto por 30 años y así es como uno aprende la Biblia, porque te sumerges en ella y se llama enseñanza de exposición. Hebreos capítulo 1, empezando en el versículo 4 hasta el versículo 14. Vamos a ver cómo nos va. Hebreos capítulo 1. Hecho tanto superior a los ángeles, versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo? Y otra vez cuando introduce al primogénito, esto es Jesús, en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Versículo 12, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Aquí acabamos, versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Padre, háblanos, oramos de tu palabra profunda, maravillosa, como hemos visto ahora, y todos decimos en el nombre de Jesús, amén. Sí, hermanos, vamos a ver esta porción de las Escrituras, donde previamente habíamos visto que los Hebreos fue escrito a aquellos creyentes quienes eran judíos, eran hebreos y vinieron a entender en la era del primer siglo del Antiguo Testamento que Jesús era de hecho el Mesías prometido. Y cómo llegaron a esa conclusión fue que compararon el ministerio de Jesucristo con la revelación de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. ¿Cómo puede alguien conocer y entender que Jesucristo es el Señor, que Él es el Cristo, que Jesús es digno de nuestro amor y devoción, y que de hecho es el que es la clave, la llave para nuestra eternidad? Si leemos en el Antiguo Testamento, venimos a salvación, sí, por supuesto, pero nunca tendrás un entendimiento profundo acerca de la teología y el mecanismo por qué Jesús es adorado por nosotros, por qué es Él el que es el Salvador del mundo, por qué Él es llamado Dios. ¿Por qué decimos eso? Porque las Escrituras en el Antiguo Testamento y el Nuevo están en acuerdo absoluto. El Antiguo Testamento lo anuncia y el Nuevo Testamento graba su cumplimiento. Y si lo vamos a ver desde esta Escritura, vamos a hablar por muchos meses, porque va por muchos capítulos, de cómo Jesús es mejor. Jesús es lo mejor. Mejor que ángeles, mejor que Moisés. Oh, amigos judíos, ahorita se estremecieron. Él es mejor que los profetas, mejor que los patriarcas, Jesucristo. Pero si pausamos por un momento y nos concentramos y leemos esas
escrituras del Antiguo Testamento, la Biblia nos dice que el Mesías debía de haber nacido en Belén. Son versículos y capítulos que enseñan esto en el Antiguo Testamento, que mucha gente, muchos judíos se equivocaron llegando a la conclusión errada de que era un humano, pero nunca divino. Eso decían no puede pasar. Eso es una presuposición que vino de que Dios nos ama, pero nunca se haría uno de nosotros. Y tienen esta lucha de cómo nos salvaría. Y como el legalismo es algo muy atractivo, no solamente al legalista, pero a aquellos que fueron criados en el judaísmo, no ven al Mesías como aquel que murió por sus pecados, ven al Mesías como un libertador político, piensan que su Mesías va a venir y los va a libertar de el yugo de ese gobierno. Y se acuerdan de esto, se acuerdan cuando los discípulos le dijeron a Jesús, por fin vas a restaurar el reino a Israel. Ellos pensaban que él era un libertador político, pero fallaron en leer todo lo que decía Isaías y lo que Hebreos está hablando, que Jesucristo es el Mesías prometido y el libertador político de Israel en uno, todo en uno. Su primera venida era todo acerca de esos pasajes en las Escrituras, acerca de él siendo el sacrificio en la cruz por nuestra deuda de pecados. Ellos leen Isaías y ven el sufrimiento del Mesías. Y porque tienen problema con esto, terminan diciendo, eso no es del Mesías, porque ¿qué tipo de libertador político va a dejarse golpear así? Pero será así. Muchos de ustedes verán esto, que tienen amigos judíos como yo. Ellos dirán, eso tiene que referirse a Israel, el que sufre. Porque no podemos tener un Mesías sufriente. Se pierden la doctrina de la resurrección. Alguien decía, bueno, Chuck Missler bromeaba y decía que José de Arimatea, esa tumba fue prestada por un fin de semana nomás, porque el cuerpo de Jesús estuvo enterrado ahí y José de Arimatea en esta tumba familiar, él era rico, tenía esta tumba y la broma era que es la tumba de mi familia, y que Nicodemo le dijo allá en el cementerio, no te preocupes, nomás lo necesitamos por 2 días, por el fin de semana. Es un chiste divertido, pero es muy atinado, porque el Mesías resucitó y los mismos teólogos de la creencia judía decían que el ministerio de Jonás era una proyección de la muerte del Mesías, que David habla del Mesías que sería crucificado con sus manos horadadas y sus pies también. David dijo eso. Isaías 53 dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, y por el castigo, por su llaga fuimos nosotros sanados, y él llevaría el pecado de muchos. Todo está ahí. Así que esta noche el autor a los hebreos le está hablando a los judíos que habían aceptado a Jesucristo como su Salvador. Algunos eran judíos que estaban asistiendo a estos compañerismos de iglesia y entendieron intelectualmente quién era Jesús, pero acuérdense, pero de ninguna manera el autor a los hebreos le está hablando a los gentiles cristianos. Todo esto es acerca de nosotros teniendo un sumo sacerdote llamado Jesucristo. Él es sacerdote, sacrificio, salvación. Él es a quien confesamos. Él es a quien que no solamente, para mí es increíble, me encanta la legalidad de esto. Jesús no solamente que él cumplió todas las demandas del Mesías, los requisitos, los milagros y todo eso, pero también él enseñó a la gente de Israel
el significado de las escrituras del Antiguo Testamento. Por eso es que se sorprendían diciendo, ¿quién es este que habla con tanta autoridad? ¿De dónde aprendió esto? No es que no le creían, sino que se sorprendieron de que él sabía lo que decía. ¿Qué no le dijeron? ¿Quién no es este el carpintero? Estaban admirados, sorprendidos, porque como dice las escrituras, él les hablaba y sus corazones ardían cuando les abría las escrituras. Jesús, por supuesto, él es la palabra de Dios, estaba hablando de sí mismo. Cuando hablaba la palabra, hablaba de sí mismo. Increíble. Pero si eso no fuera suficiente, él les dice a sus discípulos y a la nación, yo seré arrestado, seré golpeado, seré crucificado, pero en el tercer día resucitaré de entre los muertos. Y eso pasó. Así que estamos agradecidos porque murió por nuestros pecados y la deuda. Nosotros teníamos una deuda con Dios y la única manera para que se pagara esa deuda a Dios, nunca se hubiese pagado porque nosotros no podíamos. Lo que pasó, nuestras almas, nuestros espíritus sin Cristo estaban en bancarrota. Porque usted y yo no podemos pagar esa deuda. Nuestros pensamientos, lo que hemos hecho, la Biblia nos dice que Dios tiene un decreto de ordenanzas escritas en nuestra contra y se estaban acumulando. Y no había manera de pagar eso. Jesús no solamente muere en la cruz, Él muere porque eso tenía que hacer. Usted y yo teníamos que morir ahí. Y Él paga el precio ahí mismo por usted y por mí. Técnicamente, seamos honestos para que nadie se equivoque o tenga ideas erradas. Técnicamente Jesús murió por todos los pecados de todo el mundo, por siempre. Pero gente con teología blandengue o con inclinación a sectas dice, oh, entonces me voy a salvar, pase lo que pase, haga lo que haga. No, el Señor que murió ahí por tus pecados, Él pagó tu deuda por todos tus pecados. Eso es la razón justificable porque una persona que rechaza esto se va al infierno. Piensen esto, es una espada de dos filos. Si crees en salvación por siempre, ¿basado en qué? En el precio que Él pagó. Es tan increíble. El precio que Él pagó es tremendo, y si usted lo rechaza, ya no hay nada más que hacer. Él muere por todos, el precio fue pagado, pero no todos se benefician de aceptar la oferta que Él tiene. Por eso puedes tener un santo Dios por toda la eternidad, resucitado de entre los muertos, y nosotros estaremos en deuda con Él por siempre en adoración. Así como lo alabaron ahora, espérense en que lleguemos allá. Ese mismo Dios que alcanzó la salvación para todo el mundo, por eso es que no tienes ninguna razón para disculparte por los que van al infierno, porque Él no los mandó allá. Él pagó el precio para que no vayan allá. Todos los que están en el infierno ahorita son responsables por sí mismos. Se deben de echar la culpa a ellos mismos. Así que esta noche vamos a empezar en este estudio teniendo lo mejor. Teniendo lo mejor es tener a Jesucristo. Vamos en el versículo 4, es el hecho de que Él es la omnipotencia encarnada, el poder de Dios. En su palabra, en sus hechos, en su ministerio, ¿quién es Él? Miren el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles. Ahí empezamos. Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La palabra nombre, no se equivoque. La palabra nombre aquí significa posición o autoridad. Jesús tiene toda la autoridad. Jack, yo pensé que siempre tenía autoridad, Él es Dios. Sí, pero espérate, escucha atentamente, nota esto. Mira el título que puse en este argumento. Él es la omnipotencia encarnada. Dios es omnipotente, Él es todopoderoso. La diferencia radical y admirable de Jesús es que Él siempre, por toda la eternidad, fue omnipotente, pero cuando Jesús vino a este mundo, vino no como
como un espíritu o como una aparición. Él pudo haber venido como un fantasma, una aparición. Pudo haber venido como la fuerza de la Guerra de las Galaxias, como Luke Skywalker pudo haber hablado de la fuerza, pero no era acerca de poder. No, él es la omnipotencia, tiene todo poder, pero todo poder para salvar. Pero eso no nos importaría si él tiene todo el poder. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Pero él es el todo poder, la omnipotencia para salvar. Así que su autoridad trasciende a los ángeles. E inmediatamente esto nos lleva al argumento como fue entonces ahora aquellos que son espiritistas, aquellos que están interesados en esa esfera espiritual. Todos conocemos a alguien así. Dicen que están muy a tono con lo espiritual. Pero tienes que darle crédito, aunque están mal, son sensitivos. Y muchos se adhieren a eso y aman mucho lo que es los ángeles. Tienen ángeles por todos lados, calcamonías, camisetas, todo es ángeles. Está bien. Escucha, la cosa es esto. Tienes que saber, Jesús es mejor que los ángeles. Los ángeles son maravillosos, pero ellos son creados, no son eternos. Los ángeles fueron creados, Jesús es eterno. Es todo acerca de Él viniendo a este mundo en carne. Él es superior a los ángeles. Entiendan eso, Jesús, escuchen, porque las sectas en su puerta dirán esto, van a usar este versículo. Ven, Jesús, el que tú hables no existe, porque Jesús de Hebreos 1:4, él evolucionó a ser una criatura superior espiritual. Esa declaración en el versículo 4 es todo acerca de él haciéndose humano. Miren, ¿qué es más grande, Dios o un ángel? Sí, ¿qué es más grande en estos momentos? ¿Dios, ángeles o humanos? Dios. Y segundo, se quedaron callados. Está bien, están confundidos en el orden ahorita. Dios no tiene rival, obviamente. Dios. Ahorita, en gloria son los ángeles. Y después, en tercer lugar, nosotros estamos aquí. Nosotros somos los que estamos en la batalla, los que estamos en este mundo caído, esperando a Cristo. Pero lo vamos a ver en un momento si puedo llegar hasta allá. Es el hecho de que nosotros empezamos acá abajo, pero cuando moramos o venga el rapto, seremos liberados y el autor nos va a decir que nosotros algún día vamos a ser exaltados sobre los ángeles y nos vamos a sentar a juzgarlos a ellos. Viene un día de juicio para los ángeles. Es por eso que el versículo aquí dice que hecho tanto superior a los ángeles. ¿Qué significa esto? Jesús nació en carne, Dios nació como un bebé, se hizo humano. Cristo va a través de su vida, sufre, muere y resucita. Miren esto, el resucitado Jesús es Dios hombre, el Cristo hombre. Hablamos de esto la última vez. Jesucristo hoy, único. Nadie será como Él, todo hombre, todo Dios. Y nada será como Él nunca. Dios te amó tanto que vino acá y sufrió para comunicarte, que es decir, yo sé lo que es estar sufriendo, lo que es ser golpeado, mutilado, malentendido, ofendido. Yo sé lo que se siente ser abusado y despreciado. Yo sé lo que se siente. Así se puede comunicar con nosotros. Un ángel no puede hacer esto. ¿Qué sabe un ángel de nosotros? ¿Qué sabe? Son ángeles, son increíbles. Ellos no saben porque nunca han sido humanos. Omnipotencia encarnada, poder en carne humana, es el Señor Jesucristo. Y lo que nos anuncia es que tiene una autoridad superior que los ángeles, hablando de Cristo, el Señor resucitado. Esta noche es increíble, es hoy.
sentado a la diestra del Padre, es el hombre Jesucristo. La Biblia nos dice en Timoteo que solo hay un mediador entre Dios y el hombre, y ese es Jesucristo hombre. Cualquier cosa que haya sentido, que haya luchado, Él está ahí para ti. Pero Él es mejor, superior. Y ha recibido esto por herencia, por su obediencia al Padre hasta la muerte. 1 Corintios 6 del 1 nos dice, 1 Corintios 6, 1 dice, ¿osa alguno de vosotros, hablándole a los cristianos, esta iglesia en Corinto eran súper carnales y en problemas? Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Los cristianos estaban enjuiciando en ese mundo, iban a las cortes mundanas para enjuiciar a sus hermanos, y Pablo dice, ¿están ustedes mal? ¿Se han vuelto locos? ¿Qué les pasa? Son santos ustedes, tienen el Espíritu Santo guiándolos, hágalo, arréglense. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Sabías tú eso? Sí. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? El cristiano, escuchen, en estos momentos, todos tienen que entender esto. Un cristiano debe de ser alguien que tú vas y confías y puedes depender, y ellos deben de hablar sabiduría a ti porque son cristianos. Punto. El cristiano en el mundo tiene que ser la gente más sabia. ¿Por qué? La más sabia. No dije el más inteligente. Hay gente que es súper inteligente, pero los cristianos no tienen que ser un súper cerebro. No estoy hablando de conocimiento, estoy hablando de sabiduría. El mundo no tiene sabiduría. El mundo tiene conocimiento, pero no tiene sabiduría. Puede ser una persona del campo que nunca has estudiado, pero te has nacido de nuevo y puedes ser más sabio que un estudiante de Harvard que no sabe ni abrir la puerta, que tiene todos estos títulos, pero tú eres un genio y no puedes saber y vienes alguien que ha sido tocado por el Espíritu Santo y abre su boca y dices, uy, pude haber escuchado a esta señora todo el día. Y no sé, antes era verdad en este lado del mundo. ¿Conoces a alguien que es esos granjeros o esa gente que tiene criadero de vacas, pero que hay gente que es gente que tiene sabiduría. Si tú sabes lo que estoy diciendo, ándate a Lowe's o a Home Depot y compra una maceta y trata de criar o como sembrar tomates, pero el granjero acá puede alimentar casi a todos los Estados Unidos. ¿Cómo lo hace? Porque dependen de Dios. Confían en Dios por el clima, por la cosecha, por la siembra. Es increíble, hay sabiduría en esto. Ellos dice, tú tienes sabiduría y entendimiento. Y vamos a Jesús, porque todo el poder está disponible en Cristo Jesús. Y ahí está la sabiduría de Dios. El creyente puede preguntarle por la sabiduría a Dios. Número 2, vimos esto. Él es la omnipresencia encarnada. Él es el omnipotente encarnado, pero también la omnipresencia encarnada. Jesucristo, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, que está en todos lados. Cristo, obviamente, cuando estaba en la tierra, estaba limitado en su cuerpo, pero el Espíritu Santo, piensa en esto, la tercera persona de la Trinidad, está en todos lados.
David dijo, el salmista dijo, no puedo ir a ningún lado, no puedo huir de tu presencia, me puedo ir a lo más profundo del mar o irme a los cielos, y su espíritu, ¿quieres huir de Dios? No puedes. Él está en todos lados. Miren el versículo 5, dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Es una declaración admirable. Apunten esto, hermanos, esto va a ser increíble. En los versículos desde 4 al 14 es como una metralleta de pasajes del Antiguo Testamento, uno tras otro, uno tras otro. ¿Quieren escribirlos también? ¿También? Miren esto. Es parte de tener lo mejor en Jesucristo, su omnipresencia. Cuando el versículo 5 nos dice, ¿a cuál de los ángeles? Esto es un desafío. ¿Alguna vez le ha dicho Dios a algún ángel en la Biblia, tú eres mi hijo y hoy te he engendrado o glorificado? Y otra vez en otro pasaje, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Todos piensen en esto, especialmente amigos judíos. Esos son dos pasajes del Antiguo Testamento. Alguien, encuéntreme en el Antiguo Testamento a alguien donde Dios le llame a un ángel mi hijo y le diga al ángel, soy tu padre. No lo vas a encontrar. Esto es uno de los mejores argumentos del Antiguo Testamento, que Jesucristo es Dios Todopoderoso, el Hijo de Dios. Dios dice en la palabra, viene un día cuando yo anunciaré, este es mi hijo, hoy te he engendrado. Es acerca de su encarnación, su venida al mundo. Es maravilloso. Hasta me da escalofrío pensando en esto. Yo estoy tan seguro de quién Jesús es, que de quién es Él, que de mi linaje y mi apellido. Yo no necesito ir a ancestry.com y yo no le creería lo que dice, pero esto sí creo, que Jesús es el Hijo de Dios, el Señor y Salvador, y la evidencia para creer esto es sobreabundante. El libro de Hebreos usa muchas porciones del Antiguo Testamento. Escuchen esto, Isaías 6, del 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, ángeles. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. La omnipresencia de Dios. Mantengan esto en mente. Miren, Daniel 10, versículo 12 al 13. Daniel 10. Entonces me dijo Daniel, hablando del ángel, le dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas sus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel oró, y este ángel respondió. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Este ángel está hablando de otro poder demoníaco, angelical, que está en la atmósfera. No crea que ese príncipe del reino de Persia eran humanos. No, esto es increíble. ¿Qué nos emocionan? Daniel, cuando tú empezaste a orar, Dios mandó su respuesta, pero tuve que pelear por 21 días. Esto está hablando un ángel. 21 días he estado peleando para traerte la respuesta, pero estos poderes demoníacos en la atmósfera estaban peleando contra mí. Y Miguel vino a darles palo. No te metas con Miguel en la Biblia. El arcángel, él va a pelear cada vez que sale en la Biblia, está peleando. Es maravilloso, ha de ser súper musculoso. Daniel lo va a ver después en el libro de Daniel. Y Daniel dice, cuando lo vi me enfermé. Y por muchos días de ver a Miguel. No, es serio, se enfermó. No tenía fuerza ya por muchos días.
y yo quiero ver un ángel, yo quiero ver un ángel. No, no, aparentemente no quieres verlo. Qué tremendo. ¿Se acuerdan? Cuando la gente muere, dice, ¿puedo asustarlos? Me voy a meter en problema por decir esto. Pero algunos de ustedes fueron a un cine y algunos, recientemente fui al cine y algunos de ustedes ya estaban ahí y vimos esta película llamada El lugar silencioso. No lo veas. Si no sabes la Biblia, no te va a afectar. Pero cuando esta cosa sale del espacio, y ahí en el sembrío inmediatamente supe dónde ir al libro de Apocalipsis. Estas cosas que vi que tenían cuerpos como escorpiones o estos como que tenían dientes como leones, langostas, y tenían pelo como de mujer. Piensen en los dientes de león en la cara de un hombre y que tenía como una armadura que parecía escorpión, o como Juan estaba tratando de describir lo que sale del infierno, pero Hollywood quiere inventarse estos de fuego, estos como platillos voladores, pero esto es demoníaco y son, imagínense la gloria de Miguel o de Gabriel, es increíble, pero los ángeles son limitados, están localizados, en cambio Dios está en todas partes, no hay un lugar donde Dios no esté. Efesios 3 del 10 al 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. ¿Ven esas palabras? Principados y potestades. Esos son rangos de criaturas angelicales. Principados y potestades. O sea que Dios tiene el propósito de que su multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. Miren esto. Dios le está diciendo a la iglesia que los principados y potestados están aprendiendo de la iglesia. Los principados y potestades en las esferas celestiales, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ven el orden, hay Dios, hay ángeles que de alguna manera están envueltos altamente en esta vida, en este universo. Y ahí estamos nosotros, creados en la bajeza de lo que somos, humanos caídos. Sin embargo, hay esta presencia angelical. 1 Corintios 4, versículo 9. 1 Corintios 4, 9 dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, dijo el apóstol Pablo, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Me pregunto, ¿qué pensarán los ángeles cuando ven los ministerios de esta vida? ¿Se han de sorprender? Me pregunto, ¿qué pensarán de nosotros dando la palabra de Dios? ¿Qué pensarán? Yo sé que ellos se impacientan, porque el ángel que iba a matar a Balaam, y Balaam iba en el burro, y él se paró para paralizarlo de que no vaya a su misión. Y el burro lo vio. Pero Balaam no se daba cuenta, iba viendo su celular tal vez, y el burro para y empieza a patear al burro, y la Biblia dice que el burro vio al ángel. Y esta es una de las cosas más divertidas. Debieran de hacerlo en película. Balaam se baja y le empieza a patear y a pegar al burro y le dice, tú lo insulta, y
el burro se voltea y le dice, espérate, ¿que no he sido un buen burro todos estos años? Y él empieza a gritar al burro. Y el ángel le dice, si este burro no hubiese parado, te iba a cortar en pedazos. Es increíble. Cristo es mejor. Él es mejor. Judas, capítulo 1, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, Satanás, disputando con él por el cuerpo de Moisés, cuando Moisés murió, Satanás trató de robar el cuerpo de Moisés. Satanás vino a llevarse el cuerpo de Moisés. ¿Qué iba a querer hacer con él? Viene Miguel y contendía con Lucifer. Tal vez la posibilidad de falsa doctrina aquí. ¿Qué querría hacer él con el cuerpo de Moisés? ¿Por qué Moisés? ¿Por qué su cuerpo? Nadie sabe por qué. Sabemos que Miguel y Lucifer contendieron por el cuerpo de Moisés. Qué tremendo. Miren, Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, y esto es muy importante, el Señor te reprenda. ¿Puedo decirles algo, hermanos? Aquellos que han crecido en una teología pentecostal, sean muy cuidadosos, muy cuidadosos. En ninguna parte en la Biblia dice que tú tienes que reprender a los demonios. El Señor, tienes que depender del Señor y pedirle que Él sea el que reprenda. Dios tiene que dártelo. Pero si Miguel, el arcángel, le dijo a Lucifer, el Señor te reprenda, tienes que caminar cuidadosamente. Hay gente que, te echo de aquí, te reprendo y no. Eso, cualquier cosa que nosotros hacemos que es bueno, es por el poder de Dios y es por su misericordia y su gracia. Tienes que siempre acordarte de eso. Tenemos 9 minutos para acabar esto. ¿Podremos hacerlo? Podemos romper el récord si lo hacemos. Nunca hemos hecho eso aquí. A lo mejor gente está orando. Vamos a ver. Salmo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Amigos, escuchen. Libro de Hebreos está hablando del Salmo 2, versículo 7. 1000 años entre estos dos libros. ¿Qué está pasando? El autor a los Hebreos era judío suficiente, que el Salmo 2, versículo 7 es acerca de Jesucristo. Escuchen, todos, quien quiera que sea el autor del libro de los Hebreos en tu Biblia, sabe que Jesús, se está hablando de Jesús en el Salmo 2, versículo 7. Eso es como cuando se tira el micrófono, es lo que sacude la tierra. Nadie en la tierra puede reclamar esa autenticidad. Ni Confucio, no puede. Buda, no puede. Mahoma, no hay nada. Ningún escrito previo anunciando esto más que Jesús. Segunda Samuel 7, 13 y 14. Segunda Samuel 7, 13 y 14 dice, Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Cuánto tiempo? Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y el tercer argumento, es versículos del 6 al 12, es esto. Teniendo lo mejor es la omnisciencia encarnada de Dios. Que Jesucristo el encarnado era el Dios todo conocedor. Y dice el versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, significado, que van a nacer nunca va a morir. Eso es lo que quiere decir. Cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen algún testigo de Jehová? ¿O tienen amigos testigos de Jehová? Solo ustedes tienen que tener más amigos. Si tienes un amigo testigo de Jehová, a ellos no les gusta este versículo.
porque ellos dicen que Jesucristo es un ángel. Pero la Biblia dice, miren aquí, versículo 6, mencionando el Antiguo Testamento, dice que adórenle todos los ángeles de Dios. Eso es Salmo 97:7, hablando de Jesucristo. Por eso es que tienes que tener fe en Jesucristo, no es accidente. Él no es un accidente. Miren el versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y ahí cierra, dice, ese es el Salmo 104:4, 1000 años antes que el autor hebreo. Salmo 104:4 dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. ¿Entienden esto? Estoy gritando, yo me emociono de esto. Escuchen, quiero rogarles, si tienes duda de quién es Jesús, escuchen, no tienes que dudar más. Tienes que aplicar la sabiduría, la lógica, el entendimiento de la historia y en los hechos. 1000 años antes de que el autor a los hebreos escriba ese libro, estas referencias fueron escritos y cada judío lo leyó en sus sinagogas. Lo tenían y de ahí viene el autor a los hebreos y dice, mira, es todo acerca de Jesús. Es increíble. Miren el versículo 8. Salmo 104:4, ahora versículo 8. Eso es referencia del Salmo 45:6. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Versículo 9. Eso responde al Salmo 45, versículo 7. Tú has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Es Dios diciendo Dios a otra entidad. ¿Quién es este? Tú sabes su nombre, Jesús. Te ha ungido con óleo de alegría más que tus compañeros. Es una relación entre la deidad y sus compañeros. ¿Quiénes? Nosotros. Versículo 10, ya mismo acabamos. Versículo 10. Salmo 102, versículo 25. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Versículo 12, el Salmo 102, versículo 26. Y como ellos perecerán, el versículo 11 también dice, mas tú permaneces y todos ellos envejecerán como una vestidura. Hablando de las estrellas. Versículo 12. Está en el Salmo 102, versículo 26, a la última parte del versículo. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Ay, me encantaría tener más tiempo para hablar de esto. Dios va a cambiar este mundo, el universo. Escuchen, ¿saben cómo siempre hemos leído que la Biblia dice que Él va a destruir, todo se va a derretir en fuego, ¿verdad? Los cielos serán destruidos como un pergamino. Es verdad. Es verdad, como lo fue verdad cuando Dios le dijo a Noé, súbete al arca porque voy a destruir la tierra. Esto es muy divertido porque a veces leemos porciones de las Escrituras donde dice que la tierra durará por siempre y dice y acá dice que será destruida. ¿No te causa esto como confusión? Sí, lo que Dios ha hecho en el universo, cuando Él lo destruye, nos dice Pedro que Él va a destruirlo con fuego. No va a ser con agua. La próxima vez va a ser con fuego. ¿Se acuerda cómo Dios destruyó el mundo con agua? ¿Verdad? La inundó, ¿verdad? Con un diluvio, ¿no? Cuando Cristo juzgue al mundo con fuego, va a limpiarla, va a limpiar Mercurio, la Luna, las galaxias con fuego. Va a limpiarlo, la va a purificar. Y la Biblia dice aquí que va a durar para siempre, pero va a durar para siempre. Él nomás la va a limpiar, como cuando dijo voy a destruir en el tiempo de Noé. Esa misma tierra que Noé caminó,
es esta misma tierra que va a ser juzgada. Esto es admirable. Piensen esto. ¿Ven cómo es nuestro Dios? Él toma lo que se ha quebrado, roto y la renueva. Cuando entendemos esto, el juicio de Dios con agua, el juicio de Dios con fuego, no hay confusión cuando leemos estos pasajes de que la tierra va a durar para siempre. Va a limpiarla. Eso es. La va a hacer nueva. Todo va a ser hecho nuevo. Va a ser increíble. Oh, tenemos que acabar. No quiero acabar. Pero vamos 3 minutos más. Versículo 12, la última parte dice, eso es del Salmo 102, versículo 27, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán, hablando de Cristo. Y en el cuarto argumento, teniendo lo mejor, es el hecho que Él, el Cristo encarnado, es la benevolencia encarnada. Él es el dador encarnado. Miren el versículo 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Versículo 13. Pues, dice el 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Escuchen, no levanten su mano, pero si tú naciste de nuevo con Jesús, de acuerdo al libro a los Hebreos, los ángeles ministran a tu vida. ¿Cómo lo hacen? Y ellos son los que nos mantienen de que no nos caigamos al precipicio. No sé lo que hacen, imagínense. Si no es algo, no, estaba en una intersección y casi que se, no sé. Y una vez casi choqué en un avión. Y ha de haber sido un ángel que nos salvó. No importa. Fue en 1980 y fue loquísimo. Pisé y dije, oh, un ángel. Pero como haya sido, ¿qué especulamos? ¿Cómo ministra un ángel a mi vida hasta que yo llegue al cielo? Él solamente tiene que ministrar a nosotros hasta que lleguemos al cielo. Ellos ministran para nosotros. Yo creo que ellos nos cubren. ¿Saben cómo la luna nos protege del sol? ¿Sabe por qué tiene tantos orificios? Porque mucha basura le pega. La luna es como tu apéndice, algo así. Toda la basura le llega ahí. ¿Esa es la parte correcta del cuerpo? Espero que, a lo mejor no sé. Sí, fue el correcto. Sí, estoy viendo a ti. Algo. ¿Qué hacen los ángeles? ¿De qué manera nos cubren? ¿Quién será mi ángel? ¿Con quién estará peleando? ¿Verdad? Cuando vas a orar, cuando vas caminando o enfrente de una clínica de aborto, cuando vas a alimentar a los pobres o vas a un hospital que está muriendo de COVID y le das el evangelio, ¿cuántas entidades en la esfera angelical estarán ahí? Pero tu ángel está ahí. Me pregunto cómo se verá nuestro ángel cuando estemos parados. Dame 5. ¿Y quién es ese? Esos son ángeles. Oh, sí, anda a conocerlos. Me pregunto si habrá ángeles. Espero que mi ángel esté todo golpeado, que tenga cicatrices. ¿Qué no? Que esté ahí arrimándose. Ay, Jack. Casi me mataste. Que no quiero ver a mi ángel todo así medio debilucho, que no haya hecho nada, porque yo no hice nada. Qué bueno que no hiciste nada.
no quise meterme en problemas ni peleas. Yo quiero que mi ángel esté todo golpeado y cicatrizado. Qué increíble. No solamente que Jesús pagó por tu salvación en la cruz, no solamente que el Espíritu Santo vive dentro de ti como creyente y te ayuda a caminar, pero Dios es tan benevolente que manda a ángeles a protegernos por todo el camino. Y estoy convencido que son entidades poderosas y que Dios es muy bueno con nosotros. Jesucristo es el mejor que los ángeles. Padre, te adoramos y te damos gracias porque eres un Dios maravilloso, poderoso Dios, Dios omnipotente, Dios omnisciente, Dios todo benevolente. Padre, te adoramos. Hermanos, pongámonos de pie al adorarle. Al terminar, los ángeles están viendo. Todos ustedes que han nacido de nuevo, son creyentes, son siervos del Dios viviente. Él es fuego consumidor. Sus agentes, somos herederos. Y los ángeles son ministros que no pueden hacer lo que tú haces. Pueden adorar a Dios, pero no saben adorar a Dios como un redimido, porque Jesucristo no murió en la cruz por ángeles, murió por ti. Confíale con todo tu corazón. Él es digno de tu alabanza y adoración. Bendícelo por su bondad. En el nombre de Jesús. Amén.